El desigual tratamiento a los países que cuentan con armas nucleares debe leerse desde los intereses geopolíticos. Ayer se conocía la noticia que Reino Unido ha encargado submarinos de ataque de propulsión nuclear por casi $5.000 millones, enmarcados, claro está, en su famoso acuerdo militar AUKUS, donde participan Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Aunque aseguran que eso no significa la transferencia de armas nucleares a Australia, nada puede darse por sentado. Y no olvidemos a Israel, aliado histórico de Estados Unidos y quien además le traza esa estrategia a la Casa Blanca en Oriente Medio y el resto del mundo. Bien ha acogido la Conferencia General de la Organización de Energía Atómica y en su resolución instaba a Corea del Norte a suspender su programa nuclear, algo que ha sido calificado por Kim Jong-un como una nueva conspiración de Estados Unidos, pero también de sus aliados. La llamada Asociación de Seguridad Trilateral entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, creada para promover la cooperación en submarinos nucleares y otras tecnologías militares de vanguardia, es un caso típico de mentalidad de Guerra Fría, y solo provocará una carrera armamentista y perjudicará al sistema internacional de no proliferación, al tiempo que daña la paz y la estabilidad regionales. Los países amantes de la paz han expresado serias preocupaciones y una firme oposición a esto. La última declaración conjunta de los Estados Unidos, Reino Unido y Australia muestra que los tres países, por el bien de sus propios intereses geopolíticos, ignoran por completo las preocupaciones de la comunidad internacional y avanzan cada vez más por el camino del error y el peligro. Sobre el acuerdo del submarino AUKUS, a la parte de su pregunta, cuando dice ¿cómo puede garantizar que no haya riesgo de proliferación? Pues vamos a montar un sistema sólido para intentar tener todas las garantías. Si no podemos hacer eso, nunca estaremos de acuerdo. O quiero decir, pueden hacer lo que quieran, pero por supuesto existen obligaciones legales, en particular para Australia, porque Australia es un estado sin armas nucleares. Vamos a revisar algunos elementos de esta carrera armamentística nuclear que tiene los países en el mundo. En el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Casa Blanca marcó el fin de la Guerra Mundial detonando en 1945 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Tras estas acciones, otros estados iniciaron su desarrollo nuclear. En 1949, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica en una instalación de pruebas nucleares, provocando tensión a los Estados Unidos. Posteriormente, en 1968, se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, que restringe la posesión de armas nucleares y forma parte de los esfuerzos de la comunidad internacional para impedir la expansión de armas de destrucción masiva. Esta limitaba la posesión de este tipo de armas a Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China, todos miembros permanentes de la ONU. En los años 70 se firmó el Acuerdo de Misiles Antibalísticos para limitar la producción intercontinental. Posteriormente se produjo en 1987 el Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de alcance intermedio y en los 90 START 1 y 2 que pretenden reducir las armas estratégicas. Y a pesar que la ONU en 1998 creó la Oficina de Asuntos de Desarme para evitar la proliferación de las armas nucleares, biológicas y químicas, todavía el desarrollo nuclear está activo. Los focos de tensión permanecen en el mundo ante posiciones que surgen como el del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que anunció en febrero que congela su participación en el Tratado de Control de Armas Nuevo START, donde se extendían los acuerdos hasta el 2026 para la reducción de armas nucleares estratégicas. Para Rusia, Estados Unidos y sus aliados no están cumpliendo con lo establecido y siguen desarrollando y movilizando el parque nuclear en Occidente al libre albedrío. El presidente Putin recordó que los tratados anteriores se firmaron en un clima de confianza que ya no existe y es mérito de los Estados Unidos. Además, considera que START 3 y Nuevo START no han agotado su importancia para el fortalecimiento de la seguridad internacional y la estabilidad estratégica. Vamos a hacer una línea del tiempo revisando cómo ha sido esta no proliferación del control de armamento nuclear durante la Guerra Fría.
El Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, TNP por su sigla, es la piedra angular de los esfuerzos mundiales para prevenir la propagación de este tipo de armamento, fomentar el uso pacífico de la energía nuclear y promover el desarme. Sus bases históricas datan del 1 de julio de 1968, cuando fue firmado el tratado. Sin embargo, no fue hasta el 5 de marzo de 1970 que entró en vigencia. Con más de 190 partes, es el pacto sobre no proliferación y desarme con mayor número de adhesiones. Solo a 5 de sus Estados miembros se le permitió la posesión de armas nucleares, casualmente los mismos que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a saber, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la entonces Unión Soviética, que tras su disolución fue sustituida por Rusia, y la República Popular China. Entre sus principales artículos reza que los estados nuclearmente armados se comprometen a no transferir tecnología nuclear ni tecnología sobre armas nucleares a otros países y tampoco asistir en el desarrollo de tales armas, no tratar de desarrollar armas nucleares, facilitar el más amplio intercambio posible para los usos pacíficos de la energía nuclear, iniciar negociaciones para la reducción o liquidación de sus arsenales nucleares y no inducir a los estados no nuclearmente armados a adquirir este tipo de armas. Los 5 países se comprometieron a no utilizar armas nucleares contra los no nuclearmente armados, salvo en respuesta a un ataque en alianza con un estado nuclearmente armado. India, Pakistán, Israel, Sudán del Sur, Corea del Norte y Estados Unidos se encuentran hoy fuera del pacto. Los 3 primeros nunca lo firmaron. Pyongyang renunció en 2003, seguido por Estados Unidos, que lo abandonó en 2018, mientras que la India y Pakistán, en caso de firmar un pacto, deberían hacer acumulaciones nuclearmente armadas, por lo cual deberían desmantelar sus arsenales, pero han rechazado la opción. Vamos a ubicar en nuestro mapa los países con desarrollo nuclear y también recientes datos sobre estos arsenales, identificando los países también que tienen este armamento y que nunca han sido sancionados. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, SIPRI, que investiga sobre conflictos armados, control de armas y desarme, indicó que son 9 países que actualmente poseen armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, India, Pakistán, Francia, Reino Unido e Israel. Este centro de investigación destaca que Estados Unidos y Rusia concentran alrededor de un 90% del total de las armas nucleares del mundo. Según fuentes científicas, el gigante asiático se posiciona como el 3er país con mayor cantidad de armas nucleares, con 410 ojivas. Catalogan a Francia como el país europeo con mayor cantidad de armas nucleares, con 290 ojivas. En el caso de Reino Unido, su arsenal estuvo limitado a un máximo de 255 ojivas hasta el 2022 y todas sus armas nucleares son de lanzamiento submarino. En el 2021, el gobierno de Inglaterra anunció la intención de elevar las ojivas nucleares a 260. Otro país con armamento nuclear es Pakistán, el cual se estima, según SIPRI, tendría unas 170 disponibles. Asimismo, India, quien tiene foco de tensión con Pakistán, ha retroalimentado los programas para desarrollar y expandir el armamento y se estima que puede tener unas 164 ojivas. El caso de Corea del Norte, país sancionado por las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea, ha desarrollado su potencial nuclear. Se estima que tiene a su haber 30 ojivas y posee material suficiente para incrementar esa cantidad. Israel no reconoce públicamente disponer de armas nucleares, pero en los círculos militares, científicos y de inteligencia internacional dan por hecho que sí la tiene. El SIPRI señala que puede tener unas 90 ojivas. Por otra parte, otro dato interesante en el mundo de armas nucleares es que Estados Unidos ha guardado arsenal en los países de la Unión Europea y en Turquía. El Centro para el Control de Armas y la No Proliferación recoge que, en total, han enviado 150 bombas de gravedad nuclear B-61, que son armas tácticas, a Países Bajos, Bélgica, Alemania e Italia. Hay posiciones muy marcadas, sobre todo cuando tanto se habla de eliminar el uso de armas nucleares, bajo una hipocresía, por qué no decirlo, de Occidente. ¿Qué claves debemos entender en esta temática cuando las resoluciones siguen apuntando a Rusia, siguen apuntando a China, siguen apuntando a Corea del Norte, siguen apuntando inclusive a Irán?
Pero nada se dice de Israel y otras naciones que inclusive ayer firmaban acuerdos por más de $5.000 millones para este famoso AUKUS en toda esta estrategia que también tiene intereses geopolíticos. Mira, desde Italia te puedo decir que te hablo de un país que tiene 90 bombas nucleares en sus bases militares de OTAN, aquí en el país. Y como decía correctamente en la introducción a la entrevista, son 150 las que se encuentran en el territorio de Europa, excluyendo Turquía. Entonces estamos hablando de una hipocresía en los números, además que la hipocresía en los cuántos países la tienen. Y la verdad es que en ningún momento la gente se queda pensando, perdóname, ¿para qué tener tantos miles de armas nucleares cuando unas 40, 50 serían suficientes para volver el mundo a la edad de la piedra? Pero la cuestión es que ha cambiado la doctrina política que tenía el control sobre el desarrollo del armamento nuclear. Por ejemplo, aquí no estamos hablando solamente de Israel, que es un bastión de los Estados Unidos en Oriente Medio, sino que estamos hablando de la capacidad de retirarse de los acuerdos internacionales ya firmados por parte de lo mismo Estados Unidos. Se ha retirado del START 1, del Open Skies, se ha retirado del LINF, que es el tratado por los misiles balísticos de medio y corto alcance, es decir, de los 500 a los 5.000 kilómetros. Y se ha retirado también del acuerdo sobre el nuclear iraní. Es decir, que la especialidad de los Estados Unidos, en vez de seguir implementando los acuerdos para la reducción de los armamentos, es la de retirarse de cualquier acuerdo que implique una limitación de ellos a construir más. Uno se puede preguntar el por qué se quieren tantas armas nucleares en el mundo. Pues si tú tienes la idea que la Guerra Fría terminó para que tenga lugar la Guerra Caliente, es normal que tú no quieras limitarte. Y si tú tienes la idea que Rusia, mucho más de cuanto lo fue la misma Unión Soviética, es tu enemigo de perspectiva, tú claro que no quieres que la Rusia tenga un nivel de consideración amigable, entre comillas, en la reducción recíproca de armas. Es decir, es la doctrina política que anima la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos la que pone mucho miedo al mundo y la que impide el conteo. Quiero cerrar ese capítulo para decirte una cosa. Cuando estuvo el acuerdo entre Rusia y Unión Soviética sobre los misiles en Europa, los SS-20 rusos y los Cruise y Pershing norteamericanos, el acuerdo no se cumplió porque Francia se rechazó a incluir sus misiles de la Force de Frappe, así como la llaman ellos, en el conteo de la OTAN. Pero sin embargo Francia es miembro de la OTAN y los soviéticos le decían, no se puede hacer un conteo de la OTAN si una parte de la OTAN se queda fuera, pero siguen con los misiles puntados hacia Moscú. Eso es el cuento, es la intención de sacar trampa a todo lado. Todo viene detrás de la ampliación de la OTAN hacia el este, de la necesidad de reducir a lo mínimo la capacidad de desarrollo político de Rusia, de China, además que del económico, y de la influencia militar que tengan. Entonces, a mí me parece que sea eso el escenario donde lamentablemente todo el mundo piensa a armarse más, no confiando nada en los acuerdos que con los demás se puedan tener. El caso de Corea es evidente. Y esto además en el cambio de política o el cambio de adoctrinamiento político, esto será un obstáculo, una pared, un muro de contención, pero no estamos hablando ni siquiera de ladrillos, sino de un concreto macizo para poder garantizar un desarme que sea verificable, al mismo tiempo transparente y total. Sí, me parece que es muy difícil. Creo que esta hipocresía tiene que ver con algo escuché del cambio de la doctrina políticas, sobre todo en Occidente, y es cierto, si estamos de nuevo en una situación de permanente tensión, no solamente con Rusia, sino también con China, y si hay una potencia occidental, un imperio como Estados Unidos,
que no acepta algo que ya es una realidad, que estamos en un mundo multipolar, mucho más multipolar y cada vez más multipolar. Eso es muy peligroso porque la historia nos enseña que los imperios, cuando empiezan su decadencia, y estamos ante la decadencia política, económica, cultural, moral de Estados Unidos, se aferran, esos imperios que empiezan su decadencia, se aferran a lo último que tienen como supremacía, que es el poderío bélico. El problema en este momento es que Occidente y principalmente Europa sigue ciegamente los dictados y esta nueva política, ¿no?, de Estados Unidos, y uno podría entender, no compartir nunca, pero sí entender el comportamiento de este imperio en decadencia que es Estados Unidos. Lo que no se puede ni compartir ni entender tampoco es lo que está haciendo Europa. Fíjate que, Paola, que esta guerra que algunos llaman entre Rusia y Ucrania, y creo que varios coincidimos en llamar de OTAN contra Rusia, empezó justamente por la posibilidad de que entrando Ucrania a la OTAN se colocaran misiles o plataformas de lanzamiento de misiles con capacidad nuclear en la propia frontera de Rusia, muy cerquita incluso del corazón de Rusia, y eso no se podía permitir. El problema, creo que pude entender también de Fabricio, es no solamente quiénes son las potencias que tienen poderío nuclear, sino dónde se pueden colocar esas plataformas de lanzamiento, ¿no? Recordemos la crisis de los misiles de octubre del 62, cuando los asesores de Kennedy, cuando Kennedy le decía a sus asesores que no podía ser permitir que la Unión Soviética colocara misiles en Cuba, y le decía, es como si nosotros estuviéramos colocando misiles en Turquía, y los asesores lo miraron y le dijeron, eso es exactamente lo que venimos haciendo desde hace tiempo. Entonces, con este grado de hipocresía general en todo sentido, incluso el informe hablaba de Suecia advirtiendo sobre la capacidad nuclear. Bueno, Suecia acaba de entrar a la OTAN, ¿no? La hipocresía es general. Eso se traduce en un apartado importante por su capacidad de destrucción, pero no el único, que es el tema nuclear. Esto además nos abre una puerta, tanto hemos escuchado durante el debate del 78º periodo de sesiones, inclusive el propio presidente de esta asamblea decir, debemos comprometernos a una desnuclearización, pero ¿bajo qué reglas? Tú nos decías, no hay confianza en los tratados internacionales, en estos acuerdos que estos mismos países, estos mismos gobernantes, pues han dejado sobre la mesa, en el tintero y en el papel. Esto que también nos marca, ¿qué escenario? Reformar Naciones Unidas, modificar las reglas del juego, porque estemos claros, Estados Unidos le interesa que haya una guerra permanente todo el tiempo, porque de eso también vive, es su principal ingreso económico. No solo su principal ingreso económico, Paula, sino que también su manera de garantizar y de seguir garantizando su predominio unilateral. Es decir, que los Estados Unidos tienen en la desestabilización internacional su único instrumento de política internacional. Los Estados Unidos piensan de que al ser ellos todavía la potencia militar más eficiente, desencadenar la inestabilidad en todo el mundo hace que muchos países recurran a los Estados Unidos bajo el umbral de los Estados Unidos para garantizar su seguridad. Y esto se construye en las condiciones para que después lo llamen, por decirle. Y cuando lo llaman, como hemos visto, de Irak como de otros países, es difícil que después se vayan. Pero venimos al sentido del pleno de la pregunta. Hay dos maneras de gestionar el mundo. Uno, haciéndolo compartiendo la gobernanza global con los sujetos políticos y militares y económicos más importantes. La segunda manera
es de pensar que yo soy el dueño de todo, yo soy el imperio que pone las reglas, que después la viola, pero que de toda manera establece como única nación con derecho a tener una política de seguridad nacional. Y al ser yo el imperio y al ser unipolar el pensamiento incluso único, yo no tengo por qué compartir con nadie. Los demás no son socios, no son partners, son dependientes míos. Y la primera idea que te decía, es decir, compartir una gobernanza mundial a nivel regional y global, con todos los países que tienen la capacidad, por tamaño, por dimensiones, demográficamente, económicamente, políticamente, militarmente, de garantizar un papel de gobernanza en el mundo, con eso los Estados Unidos deberían de buscar un entendimiento. Como no está en capacidad de ello, porque se piensan de ser, como se dice, ¿no?, la nación una excelencia, y como no está en capacidad de ello, medirse con los demás, la única solución que ve los Estados Unidos es ir todos los días a una prueba de fuerza, porque como tú justamente decías, es lo que más le conviene a su economía, que de otra manera fracasaría completamente. Ya está bastante fracasada la economía de los Estados Unidos y solo se sigue manteniendo, imprimiendo dólares que siempre menos serán pedidos por efecto de la desdolarización, pero ese es otro tema. Y de todas maneras la política de las armas es la única que le queda. Si ellos siguen pensando que el resto del mundo es un enemigo y no un posible socio con que compartir responsabilidades de la gobernanza global, el camino, la corrida hacia la nuclearización aún mayor de los recursos bélicos será inevitable, porque como hemos visto en Ucrania, donde OTAN, 32 países, incluyendo Suecia, no ha logrado a derrotar a uno, que es Rusia, la cuestión en el terreno es muy diferente de cómo se estudia en West Point. Entonces, lo que decía antes el compañero, o sea, mire, Suecia va a tener el mismo problema que tenía Ucrania. Rusia no va a tener la misma postura con Suecia, porque los suecos se supone no sean una congregación de nazis como lo que están en el gobierno en Kiev, pero sí, con Suecia se va a poner el mismo problema. Y entonces, obviamente, los rusos ya tienen Kaliningrad, con que se garantizan suficientemente por este lado, pero sí, no es la manera mejor seguir buscando cómo ampliar la OTAN a países fronterizos con Rusia, cuando no se le intenta golpe de Estado, como en Bielorrusia o Kazajistán, para tener rodeada de misiles nucleares Rusia. Un país que tiene 4.500 ojivas nucleares no lo rodea nadie. Entonces tiene que cambiar actitud y decir, este país no quiere destruir al mundo porque está creciendo, yo me tengo que sentar y compartir responsabilidades, sea con la teoría de la zona de influencia, sea con otra teoría, pero hay que compartir la gobernanza mundial. Ya que eso los Estados Unidos y Occidente colectivo no lo entienden, inevitablemente la carrera armamentista tendrá siempre un éxito mayor que no la carrera del diálogo, lamentablemente. Y para mantener esta supremacía, lo voy a entrecomillar, de Estados Unidos al resto de los países, pues hay que emitir más sanciones que además me permiten robar sus recursos, encapsular su economía, seguir utilizando los mismos, pero para mis beneficios. Yo como Estados Unidos, claro está. Esto además abre esta otra compuerta, no solamente por el hecho de la postura de un Estados Unidos, sino también el hecho de que estas sanciones no están resolviendo absolutamente nada. El país del norte justifica y dice, se están creando armas nucleares, pero no se van a utilizar. Pero Estados Unidos ya las utilizó. Hiroshima y Nagasaki. Fue el único país en el mundo que implosionó estas armas nucleares, asesinado a cientos de miles de personas. Pero no hay sanciones para Estados Unidos. Bajo estas reglas del juego, bajo esta dinámica, ¿qué va a cambiar? La política internacional o la comunidad internacional se parece mucho al barrio, a un barrio de Caracas, un barrio de Córdoba, donde yo estoy, un barrio de Roma o de cualquier lugar donde el más grandote en la esquina impone la fuerza bruta sobre el más débil, ¿no?
aquella paz perpetua que imaginó digamos, la comunidad internacional en el siglo XVIII, a principios del siglo XIX, nunca se concretó. En realidad, hoy podemos decir que, así como están las cosas en el mundo y con el grado de incapacidad de la ONU, que la dejó bien clara el presidente Lula en la última Asamblea General, digamos, la ineficiencia y la ineptitud de la ONU para cualquier cosa, y bueno, los países necesitan seguir armándose y seguir armándose nuclearmente, ¿no? Por eso tanto Rusia como también China, como India, como los países emergentes, las potencias emergentes, también necesitan esa, y el mundo, te diría, desde un punto de vista cínico y perverso, pero lamentablemente real, necesita un cierto equilibrio nuclear. Ese miedo mutuo garantiza que un imperio como Estados Unidos no vuelva a hacer lo que ya hizo en Hiroshima y Nagasaki, como dijiste vos. Lo hizo contra un país que no tenía potencia nuclear, lo hizo en un momento donde ya no era necesario porque la guerra estaba terminada, lo hizo con todas las perversiones, atrocidades y crueldades, y nunca recibió ninguna sanción, ¿no es cierto? Vemos como hoy, por ejemplo, se siguen haciendo este tipo de cosas. Hoy estamos lamentando una nueva invasión disfrazada de intervención internacional de la ONU en Haití, en el hermano país de Haití. Hoy acabamos de ver un nuevo genocidio en nuestros días, en pleno siglo XXI, contra el pueblo armenio de Artsaj por parte de Azerbaiyán, aliado de Turquía y de Israel y de Occidente también. Y la ONU llegó ayer a Artsaj para constatar que está todo bien. Tarde, ya no queda ni un armenio en Nagorno-Karabaj. Entonces, esto llevado a lo nuclear es como decís vos, ¿qué se puede pedir? No, simplemente que haya cierta equidad para garantizar que a nadie se le ocurra apretar el botón, porque si lo hicieron en el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo pueden volver a hacer, porque hoy Estados Unidos es más peligroso que en 1945. Y aunque Occidente dice que ya no tiene más armamento para enviar a Ucrania, con esta dificultad que se genera también con países como Eslovaquia, Hungría y Rumania, que no quieren seguirle comprando ese grano barato. Hay que negociar, ahora hay que negociar por dónde pasará este armamento, y sobre todo cuando se siguen bombardeando con estas bombas de racimo que están prohibidas, aldeas rusas, a civiles por parte de Ucrania, pero nadie dice nada porque forma parte de este juego macabro también de la denominada guerra. Y si sumamos a Japón, que estábamos hablando de las bombas atómicas, un país que ha recibido la carta verde para verter aguas tratadas contaminadas, que término, al mar, y esto ha generado pues molestia de sus vecinos, entre ellos China. Este es el juego, estos son los intereses que priman. Japón llega a botar aguas después de haber cambiado su constitución y haber establecido que ya puede volver a rearmarse. Quizás no es una coincidencia. Lo que creo que tenga mucha responsabilidad en todo esto ajedrez es Europa. Europa aceptó la firma del tratado INF sabiendo que los misiles al final iban a golpear Europa misma. Europa también ha decidido suicidarse para ayudar la aventura de la OTAN en Ucrania. Y Europa ha decidido de suicidarse también ahora militarmente en el momento en que se retira la firma del tratado. ¿Sabes qué quiere decir retirar la firma del tratado INF? Que todas las ojivas nucleares de corto y medio alcance rusa están puntadas hacia la capital europea. Y la verdad es que, como decía Mariano, la única manera de tener un contenimiento de la expansión nuclear es la doctrina recíproca del golpe. Si tú eliminas el first strike porque tú sabes que el otro también lo tiene,
el miedo a ser golpeado, a que te hagan lo que tú haces, que efectivamente cambia. No es un ejercicio de buena voluntad, al contrario. Entonces, yo creo que las Naciones Unidas, que padecen de concreta pareja, no tenga muchas más cosas de qué hablar, sino de cómo hacer volver las grandes potencias nucleares a un acuerdo marco de todos que diga la reducción inmediata de aquí a 10 años del 20 y 30% del arsenal nuclear que se detiene. Esto es la única manera para comenzar un poco a decidir juntos cómo los grandes países pueden colaborar a una época de seguridad internacional. De lo contrario, son pláticas con poco sentido, son pláticas de preso, como se dice. No tiene muchísimo sentido. Quien gobierna el mundo tiene un minuto antes que los demás la responsabilidad de hacerlo un lugar lo más posible seguro y decente. Un tema complejo porque además esto no garantiza nada, porque no hay transparencia, no se puede verificar y ni siquiera se puede tener un fin total porque nadie dice la verdad en todo esto.